amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos aún en el tema de nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo, y estamos ahora en el libro titulado La presencia invisible de Jesús. Y estamos en la semana 4 de este libro, estamos concluyendo ya este libro. El título es La bendición de vivir la revelación. El libro de Efesios es un libro maravilloso. El Señor nos ha abierto este libro a nosotros, estos mensajes, estas semanas del alimento diario. Y al comienzo aquí, en el día lunes, el autor nos muestra que la sabiduría y revelación y oración iluminada y corazón iluminado. Nosotros tenemos una oración del apóstol Pablo. Es muy importante. Él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es el capítulo 1 de Efesios, del versículo 17 al 23. Entonces, aquí nosotros tenemos una oración hecha por el apóstol Pablo. Él desea que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, y que nuestro corazón también sea iluminado. Todas estas bendiciones de Dios, esta bendición que Él dispensó a nosotros, o está dispensando a nosotros, nosotros queremos recibir esta bendición. El resultado de esta bendición es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí Pablo ruega al Señor que nos dé sabiduría y revelación, que son virtudes relacionadas con el Espíritu. Las cosas espirituales nosotros necesitamos, nosotros solo podemos entrar por medio del Espíritu. La sabiduría es importante porque nos hace capaces de entender la revelación. Y aquí, enseguida, Pablo dice, continúa su oración y agrega algo maravilloso: iluminado los ojos de vuestro entendimiento. Para ver algo necesitamos de los ojos. Solamente los ojos no son suficientes, pues necesitamos también de luz. Entonces nosotros vemos la necesidad de nosotros tener espíritu de sabiduría y de revelación, para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Estas bendiciones, Pablo dice, ellas están direccionadas para la producción de la edificación de la iglesia. Entonces, Él nos anima que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados y todo lo que nos impide ver con nitidez las cosas espirituales sean removidas.
Así nosotros seremos útiles en la edificación. Terça-feira nós temos a Y en el día martes vemos la supereminente grandeza del poder de Dios para los que creemos. Yo voy a destacar aquí una parte terça-feira, ele fala del día martes. Él dice varias cosas, varios ítems importantes, pero yo voy a detenerme en esta cuestión de la supereminente grandeza del poder que está en el versículo 19 de Efesios 1. qual a suprema grandeza ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? El Señor nos mostró cuál es nuestra misión, la gran comisión que la iglesia tiene. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la gran comisión de la iglesia? Y nos revela que con nosotros está la supereminente grandeza del poder de Dios. No vamos a la batalla solos y desprotegidos, sino que la supereminente grandeza del poder de Dios irá con nosotros. A nosotros nos basta creer, porque la fe es la llave que abre todo el poder de Dios. Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que esta edificación, ella no puede ser realizada en nosotros mismos, por nosotros mismos. Nosotros necesitamos de algo. Por eso el Señor no nos dejó solo. Él colocó a disposición nuestra el poder. Este poder es maravilloso y nosotros podemos entrar en este poder. Es por medio de la fe. Esta es la llave para entrar. Este poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentarse en los lugares celestiales. Este mismo poder ahora fue colocado a nuestra disposición. Por medio de este poder nosotros también resucitamos y salimos de nosotros mismos, de nuestras cosas, y fuimos colocados como la iglesia sobre todo principado, potestad, todo poder, todo dominio, todo nombre que pueda hablarse, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces es maravilloso esto. Nosotros no vivimos más en esta esfera terrenal que subyuga a las personas. Esta esfera deja a las personas oprimidas, porque ella es gobernada por Satanás. El Señor quiere sacarnos de esta esfera y llevarnos por medio de este poder a otra dimensión. Necesitamos experimentar entonces en nuestro día a día este poder. Por eso que el tema de esta semana es ver la bendición de vivir la revelación. Vamos a tener esta realidad. Aquí en el día miércoles tenemos el vivir de la revelación por medio de las herramientas que Dios nos dio. Entonces nosotros tenemos hablado de algunas herramientas para que podamos cooperar con el Señor, para acelerar el proceso de edificación de la iglesia, para apresurar la venida del Señor, para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces el Señor nos dio varios instrumentos, varias herramientas, y nosotros necesitamos tomar de estas herramientas, usar estas herramientas. Esto es muy práctico. En nuestro vivir práctico, ¿será que podemos decir que Cristo es nuestra cabeza y somos miembros de su cuerpo? ¿Qué siente Él con relación a esto como un miembro? ¿Usted obedece al comando de la cabeza? ¿Usted hace de manera lenta o rápida? Cuando Cristo quiere usarlo, usted dice, ¿no voy? Imagine el sentimiento de Cristo al oírlo usted diciendo no a su voluntad. Entonces aquí Él viene a mostrarnos que para que nosotros cooperemos con el Señor, debemos someternos, sujetarnos a su encabezar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él necesita de la acción del cuerpo para moverse en la tierra. Necesita nuestra cooperación. Como la cabeza del cuerpo, Cristo queda paralizado cuando no reaccionamos a su comando. Cuando Dios habla con nosotros y nosotros cooperamos con Él en la predicación del Evangelio, orar por las personas, cuidar de las personas, apacentar a las personas, nosotros necesitamos levantarnos inmediatamente. No podemos
darnos el derecho. No tenemos el derecho de decir al Señor, no, no voy a cooperar con el Señor. El Señor necesita de nosotros como un cuerpo. Aquí el autor dice así, Señor, ¿qué deseas hacer en la tierra? A él va a decir, yo quiero recorrer cada ciudad, cada aldea, como hice 2000 años atrás. Yo quiero llevar el evangelio a las personas, llevar sanidad y esperanza. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos cooperar con él? Ahí nosotros tenemos todas estas herramientas que el Señor nos dio aquí en el día miércoles, trata de ellos. Puedo orar por usted, es una frase que el Señor nos dio, un secreto, es una llave para abrir el corazón de las personas. Cuando nosotros abordamos a las personas con esta frase, puedo orar por usted, de manera general, es difícil que alguien diga no. Todas ellas dicen sí, ellas se curvan, ellas aceptan con mucho cariño cuando nosotros ofrecemos la oración por ellas. ¿Y cómo nosotros vamos a orar por las personas? Nosotros no vamos a orar según nuestro sentimiento. Nosotros vamos a orar según la palabra profética que Dios nos ha dado a nosotros, la dirección que el Espíritu nos ha dado. Por eso podemos tener oraciones siempre nuevas, llenas de frescura, oraciones que vienen directamente de Dios. Esta oración ayuda a las personas, cambia la vida de las personas, sana a las personas, salva a las personas. No es nuestra elocuencia, no es la oración vieja, oración que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que va a ser la obra de Dios. Aquella oración que está alineada con la palabra de dirección que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su profeta. Entonces, cada semana el Señor nos ha dado mucha palabra y nosotros podemos tener oraciones siempre nuevas, llenas de poder, llenas de dirección. Cuando nosotros oramos de acuerdo con estas palabra profética, las personas normalmente son ayudadas y ellas aún podemos dejar en sus manos un libro espiritual que realmente hablan del propósito de Dios. Las llevan a ellas también con este disfrute que estamos teniendo en la palabra. Son libros que vienen de la palabra y el contenido de este libro son las palabras proféticas. Y si yo y usted tenemos dificultad, aquí el autor viene a ayudarnos. Nosotros podemos ser perfeccionados en el CEPEP, Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio. Todos pueden participar. Si usted no puede dedicar un año, lo ideal que nosotros separemos un año para hacer el CEPEP. Pero si nosotros no podemos, nosotros necesitamos ofrecer al Señor, consagrarnos al Señor un tiempo. Nosotros vemos las mujeres hoy haciendo inmersión en el CEPEP. Recientemente tuvimos 130 pocos hermanas haciendo el CEPEP, varias partes de Brasil, por qué no decir de la tierra, hermanas que dedicaron un tiempo, algunos días, para sumergirse en la palabra profética. Y todas ellas fueron tomadas, fueron llenadas con ánimo, fueron animadas, renovadas. Muchas declararon que salieron de la caja, cambiaron el chip y dejaron sus boyas. Si el Señor le dice sumergirse en la palabra, zambullirse en la palabra, usted con miedo se retiene las boyas, tiene que dejar las boyas, soltar las boyas y sumergirse en la palabra. Esta palabra va a llenarnos, esta palabra va a curarnos, ella va a cambiar nuestra vida y esta palabra es la que fluir de nosotros para alcanzar a otras personas. Entonces sí, nosotros podemos estar un tiempo en el CEPEP, sea un año, sea algunos meses, sea algunos días. Nosotros necesitamos ejemplo de las hermanas, las mujeres hicieron. Nosotros vemos las mujeres conectadas, nosotros tenemos los hombres de oración, nosotros tenemos el Avanza Joven, nosotros tenemos la Fábrica de Vencedores, que comenzó solo con un grupo de jóvenes saliendo a predicar el Evangelio para producir personas, produciendo vencedores al Señor. Pero después de esta Fábrica de Vencedores,
ella se extendió y alcanzó a toda la iglesia. Hoy las iglesias han salido, han separado sábados para salir en bloques, para predicar el evangelio en las ciudades. Esto ha renovado a los hermanos. Entonces el avanza joven, avanzar con personas de todas las edades. Aparte de la fábrica de vencedores, tenemos la fábrica de vencedores Kid. Tenemos también, antes de hablar de los niños, nosotros también tenemos los adolescentes. Tenemos jóvenes, adolescentes, niños, hombres, mujeres, de media edad, personas de más edades, y también toda la iglesia necesita ser bendecida con esta práctica, usando estas herramientas que van a primero trabajar en nosotros la vida de Dios y van a hacer con que esta vida de Dios fluya de nosotros para alcanzar a otras personas. Un río fue instalado dentro de nosotros, una fuente está dentro de nosotros y ahora esta fuente tiene que fluir para alcanzar a otras personas. Entonces, aquí dice, si usamos las herramientas que Dios nos dio, ciertamente tendremos frutos para presentar al Señor, las personas que Él nos entregó para cuidar. De esta manera, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, cumplirá el propósito de llenar todos los vacíos, primeramente en nuestro interior y después en todo el universo. Por eso que la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor está llenando todos los espacios vacíos existentes dentro de nosotros, dentro del ser humano, y nosotros estamos llevando esta vida para otras personas, para llenar también sus vacíos. ¿Cuántas personas viven en la vanidad de sus propios pensamientos? Andan y no producen nada para Dios. Entonces aquí, en el día jueves, nosotros tenemos el versículo 14 del capítulo 3, del capítulo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 3, nosotros tenemos mucha revelación, mucha luz, mucha claridad en la palabra. Ahora, a partir del versículo 14 del capítulo 3, nosotros también tenemos aquí otra oración del apóstol Pablo. Y esta oración, él nos muestra la necesidad de nosotros estar totalmente envueltos, buscando la realidad de un vivir que él propuso para nosotros en su revelación. Por eso que nosotros necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación, por eso que nosotros necesitamos del poder, de la supereminente grandeza de este poder. Ahora nosotros necesitamos tomar esta oración de Pablo, esta segunda oración de Pablo aquí en el capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Qué causa? Todo aquello que él habló. El capítulo 1, 2 y hasta el versículo 13 del capítulo 3. Pablo se postraba delante del Señor. La base de la oración de Pablo era la revelación. El mismo principio que yo hablé a ustedes cuando nosotros salimos a orar por las personas. La base de nuestra oración debe ser la palabra profética y no nuestro propio sentimiento. El versículo 16 dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. Aquí vimos que el Espíritu de Dios actúa en nuestro interior. Podemos experimentar este actuar invocando el nombre del Señor, rumeando la palabra de Dios, la palabra profética. Este rumear aquí, en verdad, es sumergirse en la palabra. Últimamente el hermano Pedro nos ha ayudado a entender mejor qué es la inmersión en la palabra profética. Aparte de nosotros proclamar la palabra y hablar algunas palabras, dar algunos gritos de guerra, nosotros necesitamos también mover la olla, mover el caldero. Significa extraer todas las riquezas, toda la revelación que hay en esta palabra. Cuando nosotros hablamos entre nosotros, hablamos unos con los otros,
por la comunión. Nosotros necesitamos entrar en esta palabra. usarmos o Espírito, Para usar el Espíritu necesitamos ser llenos del Espíritu, pero también necesitamos tener nuestra mente permeada con el Espíritu, llena con la palabra también, para que nosotros seamos totalmente curados con el Señor. De esa manera el Espíritu nos satura de la palabra del Señor y nos fortalece con poder, de modo que nuestra alma es controlada con el Espíritu para hacer su voluntad. Por fin nos tornamos su habitación, y así habite Cristo en vuestros corazones por la fe, estando vosotros arraigados y cimentados en amor. Versículo 17. sexta-feira, Ahí en el día viernes él habla un poco más sobre este versículo 17, del hecho de estar arraigados y cimentados en amor. Cristo quiere habitar en nuestro corazón. Esta palabra habitar en griego es katoikeo. Kataoikeo está formada por la palabra kata, que significa en las profundidades, y oikeo, que es casa. Por tanto, quiere decir morar en casa de una manera profunda. Morar en casa de una manera profunda. O sea, Cristo quiere llenar cada parte de nuestro ser. Él quiere llenar, aunque haya vacíos en nuestra vida, vacíos en nuestra vida. Él quiere libertarnos de toda vanidad. Esto está relacionado a la cuestión de la plenitud. Dios quiere habitar en nuestro corazón y ocupar cada parte de nuestro ser. Cuando esto sucede, seremos totalmente gobernados por Él y no habrá más reservas. Entonces, Pablo prosigue con su oración. Por la fe, estando arraigados y cimentados en amor. Por la fe estamos arraigados y cimentados en amor. Arraigados quiere decir tener raíces, estar relacionado a la vida, la labranza de Dios. Cimentado tiene que ver con el cimiento del edificio de Dios, como podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque somos labranza de Dios y edificio de Dios. Entonces necesitamos estar arraigados y cimentados en amor. Así nosotros podemos cooperar con Dios. Ser cooperadores de Dios quiere decir que cuando usted entra en acción, Dios también entra. Si usted no actúa, es como si usted estuviese impidiendo que Dios tener su acción aquí en la tierra. Es muy importante de tener este sentimiento de que somos cooperadores de Dios. En el día sábado, dice así, conocer las dimensiones de Cristo. Aún en Efesios capítulo 3, versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí Pablo habla, comprender con todos los santos. Significa que yo solo no puedo disfrutar de todas las riquezas de Cristo, toda la dimensión de Cristo. Solo no consigo alcanzar las dimensiones de Cristo. Yo necesito de los hermanos. Es importante entonces tener comunión con los hermanos. Cuando usted tiene experiencia, sale para predicar el Evangelio, contacta a las personas, ora por ellas, y las personas allí tienen una experiencia de volverse a Dios, de ser curadas, sanas, libertadas. Usted comparte esto en una reunión, en una comunión con otros hermanos. Ahí nosotros podemos entender el tamaño de este Cristo, las dimensiones de este Cristo. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Entonces, cuanto más estamos inmersos en el Señor, en el Espíritu, en la palabra, en el hablar profético que el Señor está dando para nosotros hoy, más conoceremos el amor de Cristo. Es muy importante la palabra que nos ha dado Dios a nosotros por medio de sus profetas en nuestros días. Es una palabra que nos da dirección, la palabra que nos lleva a producir algo, nos quita de la inercia. Dios quiere quitar a la iglesia de la inercia.
Él quiere cambiar nuestra situación. Él quiere hacer con que demos un cambio. Dios quiere que cambiemos nuestro chip espiritual. Entonces, a veces nosotros nos envejecemos, siempre hacemos las cosas de la misma manera, colocamos nuestra vida en piloto automático. El Señor quiere cambiar esto. Basta de rutina de piloto automático en la vida cristiana. Queremos novedad. La palabra profética nos trae a nosotros esta novedad, este frescor, nos da esta dirección, y es esto que en 2 Corintios 20:20 dice: creed en vuestro Señor vuestro Dios, estaréis seguros, y creed en los profetas y prosperaréis. La prosperidad de nuestra vida en todos los aspectos está relacionada con la palabra profética. Creer en los profetas. No es solo creer en Dios. Creyendo en Dios estamos seguros. Creyendo en aquel que es enviado por Dios, vamos a ser prósperos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Usted cree en esto? Yo creo en esto. Que el Señor, yo soy muy bendecido por practicar la palabra que el Señor ha dado a nosotros por medio de su profeta, la palabra profética. Entonces, cuanto más estamos inmersos en el Señor, en el espíritu de la palabra, en el hablar profético, más conoceremos el amor de Cristo. Cristo está lleno de amor. Por tanto, yo que soy miembro de este cuerpo, también estaré lleno de amor, el amor que excede todo entendimiento. Y por fin nosotros tenemos aquí, en el día domingo, que es infinitamente más. Cuando nosotros disfrutamos del Señor, usted habla, fue tan bueno hoy, fue maravilloso, pude salir para orar para las personas, abordar a las personas. Claro, hay muchas luchas, personas que no abren su corazón, algunas personas que hacen presión en nosotros, que no entienden lo que nosotros estamos haciendo. Sí, pero hay muchas puertas abiertas y nosotros encontramos esto glorioso. Pero aquí dice mucho más. Capítulo 3 de Efesios 20:21 dice: 20:21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí dice: hacer infinitamente más. Dios es quien hará todas las cosas, y el resultado será: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, para siempre. Amén. Recordando que Él necesita de nuestra cooperación. Él no va a hacer nada solo. Él escogió actuar en la tierra con la cooperación del hombre. Por eso nosotros tenemos que estar alineados, ligados, conectados con Dios. El hombre fue desconectado de Dios, pero Dios nuevamente por medio de Cristo nos conectó con Él. Ahora nosotros debemos vivir una vida conectada a Él, alineada a la voluntad de Dios, y recibiendo su palabra, su orientación, y esto nos va a permitir cooperar con Él de una manera cada vez más eficaz y eficiente. El cooperar con Dios será que seremos tomados de la gloria de Dios, y la gloria que está en la iglesia retornará a Dios como disfrute. Entonces el autor concluyó así esta semana del alimento diario. Yo quiero reforzar este encargo de vivir la bendición de vivir la revelación. Nosotros muchas veces somos doctrinales en relación a las cosas espirituales. Nosotros creamos una zona de confort y vivimos en ella religiosamente. Esto es un atraso de vida para nosotros, un atraso de vida para las personas que están alrededor nuestro, un atraso de vida para la iglesia. Necesitamos salir de esta zona de confort, necesitamos salir de la caja, cambiar el chip. Necesitamos entrar en la palabra profética, sumergir en ella, mover el caldero, extraer la revelación que está en esta palabra para que nosotros vivamos diariamente de acuerdo con la voluntad de Dios, y ayudar a otras personas también a vivir con la voluntad de Dios. Y así podemos cooperar con Él
para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, apresurar la venida del Señor, establecer su reino en la tierra y su gobierno en la tierra, quitar al hombre en toda esta tierra bajo el gobierno maligno, que en verdad no era para que esté así, pero el enemigo usurpó la tierra para él. Ahora nosotros queremos devolver esta tierra a Dios. Por eso que es muy importante yo y usted vivir de acuerdo con la revelación que el Señor nos ha dado a nosotros. No queremos oír como una doctrina, mero conocimiento y creer que está todo bien. Va a participar de la reunión de la iglesia, vuelva a su casa, vuelva a mi casa y continuamos en nuestras cosas allí. Y en cuanto a esto, nosotros sabemos que el enemigo es sutil, es sagaz, él es terrible, él no juega. Y nosotros necesitamos entender como hijos de Dios estamos en medio de una guerra. El libro de Efesios nos muestra esto. Nosotros ya vimos y vamos a continuar viendo que estamos en una guerra. Necesitamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Y esta palabra que el Señor nos ha dado a nosotros es fundamental para que nosotros permanezcamos firmes. Necesitamos de la fe, creer en esta palabra y ejercitar la fe, creer en el Señor, dejar toda duda, todas cuestiones, todos los razonamientos generales. Vamos a creer en la palabra, vamos a aplicar esta palabra en nuestro día a día, vamos a usar las herramientas, los instrumentos que el Señor nos ha dado a nosotros, usar este poder que fue colocado a disposición nuestra. Es un poder extraordinario, la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos. Que Dios los bendiga a usted y usted sea cada vez más animado a vivir de acuerdo con la revelación que Dios nos ha dado a nosotros por medio de la palabra profética. Jesús es el Señor.